el par de grupos que tienen enfocado a hacer su tema del seminario, uno con la experimentación Roxy, ¿no es cierto? Sobre todo, em, vamos, ahí está. Esta clase está, ¿se me escucha bien o no la voz? ¿Sí? ¿Todo Sí, bien? Ya, profe. ok. Me interrumpen cualquier problema que haya de señal o que no se escuche bien. ¿Ya? Esta clase la vamos a ir haciendo bien dinámica. Hay algunos textos largos, no, se van a quedar con lo que yo les voy a decir. Les pido que abran bien su mente porque hoy día probablemente ustedes se van a enterar de cosas que jamás en sus vidas imaginaron o que nunca les habían comentado hasta antes del inicio de este curso. Algunas cosas se van a dar cuenta y yo ya se las he dado a conocer en las reuniones que tuvimos de preparación de los seminarios, etcétera. Y otras, digamos, se van a dar cuenta que por sus cabezas va a pasar la pregunta de cómo es posible que esto lo hayan hecho médicos o científicos. Esta clase está dividida en cuatro partes. Una parte se llama horror en la investigación biomédica, parte uno. Y coloqué horror deliberadamente porque esto es igual que una película de horror. No sé si me imagino algunos de ustedes vieron la película Hostal, ¿no es cierto? Películas, qué sé yo, a lo largo de la historia siempre el género del terror y del horror, especialmente, es un género que ha vendido bastante y que tiene que ver mucho con lo que es la maldad del ser humano o con lo que es la antiética. Y aquí esta clase que vamos a ver se van a dar cuenta que en la vida real han ocurrido cosas horrorosas, dignas de películas, de hecho se han hecho varias, en función de algunos hechos que les voy a comentar, que no tienen nada que envidiarle al cine. La segunda parte es horror e investigación médica, parte 2. La tercera es requisitos para que una investigación sea ética. Esto les va a servir para todo lo que hagan de aquí para adelante, tanto estudiantes de medicina como médicos futuros. Y por último, aspectos normativos legales internacionales en Chile. Vamos a la parte uno. Este es el artículo que yo sé que ninguno de ustedes leyó y que lo van a tener que leer. El artículo de Henry Beecher. Henry Beecher es un médico que falleció hace pocos años atrás, falleció en 1976. Es una pieza angular en la historia de la medicina norteamericana. Se le considera uno de los padres de la anestesiología. El año 41, él fundó la primera cátedra de anestesiología del país. O sea, dense cuenta que la especialidad de anestesia es una especialidad relativamente nueva, con menos de 100 años. Eh, Imagínense cómo se operaba en el siglo XIX, sin anestésico. Métale whisky nomás y cloroformo y muchos cirujanos que no eran médicos eran los encargados de hacer las amputaciones. A mediados de los 50, este colega empezó a reflexionar sobre los principios éticos de la investigación y difundió sus preocupaciones en la editorial del Journal American Medicine, relacionada sobre todo con lo que era el placebo. Este es el journal en realidad es Journal American Medicine Academy, Journal de la Academia Americana de Medicina. El año 58 publica Experimentation in Men, en el cual ya contaba con la afirmación tan extendida de que las inmoralidades ocurridas en la medicina experimental nazi eran cosa pasada. Eso era un error. ¿Y por qué? Por lo que vamos a ir viendo ahora. Este señor, esta eh, pic que les coloqué acá, este picture, es la foto original de la publicación ahí está la referencia. Esto está gratis en la web, está gratis en inglés, está gratis en español. Ahí está el abstract, para que los vayan leyendo mientras yo les voy contando. Es una publicación que se hizo en el New England Journal of Medicine y que se llama Ethics and Clinical Research, o sea, ética, ¿no es cierto?, y ensayos clínicos. Este señor, previo a esto, colaboró en forma decidida en la redacción de la primera declaración de Helsinki, que se aprobó en 1964, y ahí data el Código de Helsinki, la declaración de Helsinki, etc. Y Richter, además, un hombre bastante inquieto, abarcó más campos, fue uno de los primeros en plantearse problemas de seguridad clínica. Algo, yo sé que les estoy hablando a lo mejor en chino mandarín, pero los problemas de seguridad clínica, muchachos,
son uno de los pilares fundamentales de la atención en salud hoy en día. Un usuario, un paciente que esté hospitalizado y que se caiga de la cama de un hospital es sinónimo inmediatamente de investigación, porque el paciente no puede caerse de la cama. Ahora, si se cayó de la cama porque fue imprudente y bajó las barandas, si se cayó de la cama porque la cama estaba vencida y se desoldó una parte y se cayó, si se cayó de la cama porque la auxiliar paramédico, la enfermera o el médico que lo atendió no se preocupó de elevar la baranda y dejarla trancada, etcétera, 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 será el motivo de la investigación y por qué se violó o transgredió esta norma de seguridad y son uno de los pilares fundamentales que se evalúa hoy en día en las acreditaciones. Para que ustedes sepan, yo más o menos en el hospital de Arica ya he pasado por una, dos, a ver, una, dos procesos de acreditación completos, donde viene un organismo de otra parte del país, habitualmente son multiprofesionales que son convocados de distintas partes, y durante una semana y un poco más, se reúnen con todos los departamentos del hospital, incluido conmigo que presido el Comité de Ética Asistencial, pero se reúnen con la urgencia, con hematología, con oncología, etcétera, y traen un checklist, bien, se hace esto otro, ¿cómo lo hacen? Así, lo hacen de esta manera, muéstrame para acá, ¿dónde están las reuniones? A ver, muéstrame la reunión del 15 de marzo. Acá está. ¿Quiénes vinieron? A ver, ¿dónde está la firma? Y se van a una reunión con uno de estos, ¿cómo se dice?, acreditadores, que puede tomar perfectamente desde 45 minutos hasta 6 horas corridas, dependiendo de la curiosidad o lo inquisidor que pueda hacer el acreditador. Y justamente todo esto existe para brindarle seguridad en la atención a nuestros pacientes y también seguridad a nosotros mismos, quienes formamos y trabajamos parte de estas instituciones prestadoras de salud. Yo les dije que hoy día, cuando nos referimos a un hospital, a un centro médico, a una consulta, a una clínica, a un CEFAM, estamos hablando de entidad prestadora de salud. Los médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, matronas, trenzas, etcétera, somos ¿qué? Prestadores de salud. Y los pacientes o enfermos son ¿qué? Son usuarios. Esa es la terminología en la cual nos basamos desde el punto de vista Anaí, jurídico y desde el punto de vista... ¿Perdón? ¿Sí? Nos basamos en la terminología para referir, ¿ya? Entonces este señor ya estaba preocupado de algunos aspectos que tienen que ver con esto, y el año 68 ahí participa con un trabajo en el primer consenso sobre criterios de muerte cerebral, los llamados criterios de Harvard. Así que cuando hablamos de Henry Beecher, es todo un héroe en la anestesiología y también es todo un héroe para nosotros los bioeticistas. ¿De qué se trataba este artículo? Y aquí les voy a aclarar al tiro, vamos a tocar al tiro la pregunta que me hacían antes y que me la hicieron varios. Y ahí me di cuenta al tiro que no habían leído el artículo y que no habían puesto la atención suficiente. Yo les coloqué una trampa en la pregunta. En la pregunta les coloqué que el artículo versaba sobre alto cumplimiento del consentimiento informado, preocupación por esto. Mentira, les coloqué todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el artículo, ¿de qué se trataba? En este artículo, Henry Richter comunicaba la existencia de 50 investigaciones en Estados Unidos que no cumplían los estándares éticos aceptados como válidos. Por ejemplo, y me doy cuenta que nunca leyeron el artículo, de estas 50, habían 22 que fueron las más escandalosas y fueron las que él seleccionó. El tema del consentimiento informado era un aspecto fundamental. De los 50 ejemplos iniciales, solamente en 2 de las 50 investigaciones se cumplía la exigencia de un consentimiento informado. Entonces, cuando yo les coloqué la alternativa a lo mismo, porque a algunos les tocó la A, la B, a otros la C, alto cumplimiento de consentimiento informado, no, el artículo no hablaba de un alto cumplimiento de consentimiento informado. El artículo hablaba de qué? De una baja tasa de cumplimiento de consentimiento informado. Con los años de circo, mis queridos alumnos, uno se da cuenta al tiro cuando los estudiantes estudian o no estudian. Tercero, o sea, cuarto, perdón, de los 22 ejemplos que Viste relataba, les coloqué la otra, investigación en animales. Mentira, el trabajo de Viste nunca se refirió a investigación en animales.
Era todo referente a investigaciones o malas prácticas investigativas hechas en seres humanos. Ahí tienen otro ejemplo. De los 22 ejemplos que Beecher relataba, 6, 6 por 3, 18, estamos hablando de un poco más del 30%, 6 habían sido traídos de artículos publicados en el New England. El New England, muchachos, estamos hablando, a ver, para los que son futboleros y les gusta el fútbol del primer mundo, del primer nivel, hablar del New England Journal of Medicine es como hablar del Liverpool FC, o sea, un equipo penca, mediocre, que no salva a nadie. Estamos hablando del primer nivel. El Journal of Clinical Investigation, en el llama, ¿no es cierto?, que el Journal de la Academia Americana de Medicina, y en el Circulation para los que sean después UXistas, intensivistas, médicos de medicina crítica, el Circulation, estamos hablando, es como una Biblia para los católicos. El Circulation, estamos hablando que es como el Manchester City. Y el Journal of Clinical Investigation, estamos hablando que vendría a ser como el Barcelona o el Real Madrid. Entonces, ¿qué estaba diciendo Beecher con esto, si hubiera leído el artículo? Lo que estaba denunciando Beecher era que en prestigiosas revistas a la cual consultan todos los médicos del mundo y todos los estudiantes de medicina del mundo, como ustedes, y que se supone que tienen información de primera categoría, de primer nivel, estas prestigiosas revistas estaban aceptando trabajos que transgredían cuanta norma ética existe en investigación. ¿Qué pasó acá? Que obviamente el artículo, cuando fue propuesto al JAMA, al Journal de la Academia Americana de Medicina, que Henry Beecher era norteamericano, y lo manda el JAMA que hizo, chao loco, no te vamos a publicar esta cuestión. Es recontra, ultra, hiper peligrosa. Se negó a publicar. Y finalmente fue el New England el que en un segundo y tercer intento de Beecher acogió la publicación y la hizo. Tal fue el impacto en la conciencia ética de la comunidad científica, fue brutalísimo. Estamos hablando, muchachos, para refrescarles la memoria a ustedes que nacieron después del año 2000. Estamos hablando que esto ocurre el año 66. Ahí está el índice. Año 66, los Beatles ya se habían tomado Norteamérica. Año 66, el hipismo estaba naciendo. Para el año 67, tomarse toda la costa oeste norteamericana con todo lo que significaba el llamado a la paz. Año 66, los norteamericanos ya habían ocupado Vietnam durante un año. Nixon estaba en el poder, acá en Chile teníamos a Eduardo Frei Montalva, y estábamos en plena guerra fría, ¿no es cierto?, entre norteamericanos y rusos, al punto que todos temíamos que cualquier día este mundo iba a explotar si algún loco infame se le ocurría apretar un botoncito. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan y contextualicen lo que significó este artículo que escribe Henry Beecher para remecer a toda la comunidad científica y decir, oye, estamos cagando, en buen chileno. Y esto abre la puerta a un refuerzo progresivo, lo que se llama regulación ética y jurídica de la investigación, primero en Estados Unidos y luego en todo el mundo. Acuérdense que Van Rieselpotter publica, ¿no es cierto?, Ética a Approach to the Future en el año 70. Estamos hablando de la misma época, muchachos, época en que se empieza a concientizar de que el ser humano, la persona humana, es un fin en sí mismo y nunca un medio, como lo habíamos tomado los médicos científicos previamente. Ejemplo de los estudios no éticos éticamente cuestionados reportados. Uno, y ahí estaba la respuesta correcta en la pregunta. No administración de tratamiento efectivo con óxido. Por ejemplo, se reportaron 3 casos. Uno de ellos tenía fiebre reumática. ¿Qué es la fiebre reumática? Ustedes ya no van a ver la fiebre reumática. Y si la ven, cómprense un quino. Yo
a mí no me tocó ver fiebre reumática como estudiante de medicina, pero me tocó ver las secuelas de la fiebre reumática. ¿Qué es la fiebre reumática? Una enfermedad reumática. La enfermedad reumática es una enfermedad producida por el estreptococo betamolítico grupo A, ¿no? Estreptococo piógene, que es el agente que genera la faringoamigdalitis aguda. Cuando algunos de ustedes han tenido amigdalitis y les colocaron la penicilina benzatina en el glúteo o les dieron a tomar amoxicilina, ¿no es cierto?, por 110 días, lo que se buscaba era hacer eso, matar este agente infeccioso que es esta bacteria que le he comentado, estreptococo betamolítico grupo A o estreptococo piógene. Lo van a aprender en 2 años más cuando tengan microbiología. Bueno, cuando antaño la gente tenía la faringoamigdalitis y no eran adecuadamente tratadas o no eran tratadas, esto podía generar lo que se llaman las complicaciones no supurativas, que son las más temidas. ¿Cuáles? Carditis, o sea, inflamación y enfermedad del corazón, y glomerulonefritis aguda. De hecho, se piensa que Wolfgang Amadeus Mozart finalmente pudo haber fallecido de una glomerulonefritis por estreptococcus. Entonces, ¿qué pasó, muchachos? En uno de estos trabajos había una población de 109 soldados que no recibió la penicilina benzatina. Eso es lo que ustedes ya saben, se llama grupo placebo. Y dos de ellos desarrollaron enfermedad reumática, uno de ellos nefritis aguda. El grupo que recibió la penicilina obviamente no tuvo ninguna complicación. Pero ¿dónde está lo antiético? Que se hizo un experimento no dándole un medicamento que ya era conocido, que ya era distribuido, que ya se vendía, que ya se entregaba y que ya se sabía su uso efectivo para evitar las complicaciones de una amigdalitis no tratada. Y ahí estaba lo antiético. Experimentar con seres humanos con una enfermedad que es perfectamente tratable, no tratársela, dejarla a su curso natural y lamentablemente ver que ellos después desarrollaron la enfermedad, aun cuando estaba disponible y era baratito. Otra denuncia que hace Biche, estudios sobre terapia, en un ejemplo, ¿no es cierto?, de un estudio con medicamentos triados usaban jóvenes con discapacidad mental y delincuentes, se sabía que podía ser tóxico y justamente hicieron toxicidad, un grupo que iba de los 13 años a los 39 hicieron falla hepática y aún así, sabiendo que se estaba haciendo insuficiencia hepática, se siguió insistiendo en dar la terapia. En otro grupo de experimentos que Henry Bicher denuncia, se dan 9 ejemplos éticamente cuestionables en el rubro fisiológico. Por ejemplo, uno de ellos, una mejor definición de la toxicidad del clorfenicol como causa de anemia plástica. Esto se sabía. Ahí les voy a explicar en qué consiste. Otro estudio de corte fisiológico involucra una anestesia por ciclopropano y arritmia, respuestas circulatorias adversas producidas por maniobra abdominal, etc. Es decir, se hacían experimentos con cosas que eran peligrosas, sabiéndose de antemano que eran peligrosas. ¿Qué pasa con la anemia plástica? Si ustedes van a Estados Unidos, quieren comprar cloranfenicol, no van a encontrar cloranfenicol, porque el cloranfenicol no se utiliza en Estados Unidos por alta tasa de anemia aplástica. A nosotros los chilenos no nos pasa nada, a otros países tampoco, a pesar de que el cloranfenicol hoy día lo ocupamos menos que antaño. Me acuerdo cuando yo todavía alcancé a usar, me acuerdo la quemicetina en forma intravenosa. En el caso de la población norteamericana, para estos experimentos se utilizó igual, sabiéndose que había alto riesgo de que los pacientes hicieran anemia plástica. Otra denuncia un grupo de estudios, 5 ejemplos, donde se hicieron estudios para mejorar el conocimiento de la enfermedad. E hice el famoso caso de Willowbrook. Hay películas sobre eso, películas gratis que pueden ver con conocidos actores, que ustedes van a ver ahí, donde en un orfanato de New York, eh, donde había niñitos huérfanos, sin papá, sin mamá, o que eran dejados ahí porque cuyos padres no se podían a hacer cargo o no podían ser dados una adopción, los dejaban ahí y, por ejemplo, esta entidad que tenía un espacio para 2.500 huérfanos, metieron a 4.000, metían de a 6 niñitos por cuna y les dieron a comer la comida, valga la redundancia, virus de la hepatitis. Y los niñitos que estaban ahí con discapacidad mental, la mayoría, parte de ellos, eran niños limitados, por lo tanto, queridos alumnos de que ya pasaron su prueba con nota 7, eran una población vulnerable, les metieron virus de la hepatitis. Y durante 2 décadas vieron
cómo se enfermaban de hepatitis, las complicaciones que hacían y todo lo demás. Y la justificación que dieron estos bárbaros médicos era, del cual uno de ellos ni siquiera se arrepintió, era de que era la única manera de conocer realmente eh, en forma a cabalidad lo que era esta enfermedad de la hepatitis y darnos cuenta que había una hepatitis A, una hepatitis B, etcétera, que cosas que después van a entender. En otro, por ejemplo, un experimento del año 63, en el Brooklyn Jewish Chronic Disease Hospital, el judío Brooklyn, eh, se inoculó células tumorales cancerosas vivas a internos de esa prisión para estudiar cómo responde el sistema inmunológico. Y el investigador a cargo, Chester Southam le dijo a sus pacientes que estaban recibiendo, te estamos metiendo con una célula, pero no les dio los detalles. Justificó el no haberle dicho a los presidiarios que le estaba metiendo células con cáncer a su cuerpo porque él no quería alarmarlo, no quería preocuparlo. Bueno, esto llevó a que se le prohibiera el ejercicio de la profesión, pero como una manera de compensarlo, a este señor se le nombró presidente de la Sociedad Médica del Cáncer. Sin comentarios. ¿Se dan cuenta que no solamente los políticos son sucios? Nuestra historia de la medicina, que tiene muchos logros y muchas cosas que admirar, también está llena de gente tan sucia como algunos personajes de la clase política o de nuestra sociedad. Y eso es más vergonzoso aún, porque nosotros estudiamos para hacer el bien, no para hacer el mal. Otro caso repudiable denunciado por Richter en este artículo icónico ya, estudios técnicos sobre dos enfermedades, técnica de cateterización cardíaca y broncoscopía. Al final, las grandes conclusiones eran severas críticas a la ausencia de consentimiento informado, atentar contra la seguridad y la vida de los pacientes cuando había conocimiento previo de la fisiología y de la utilidad o perjuicio de algunas drogas. El estudio de Willowbrook es una fotografía, yo nunca les voy a mostrar algo recreado, les voy a mostrar siempre cosas originales, reales, y si no hay algo real se lo voy a decir. Willowbrook había sido, no siempre fue un orfanato, había sido un hospital militar en época de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, con los años, derivó una institución tipo orfanato. Y específicamente a niños que tenían problemas de retraso mental. Está ubicado en la zona de Staten Island, en New York. La escuela tenía capacidad para atender a 3.000 niños, pero en el año 55 el número era cercano a 5.000. De ellos, el 77% estaba severo o profundamente discapacitado. El 60% no sabía hacerse aseo. El 30% convulsionaba permanentemente. Y más de la mitad, el 64%, no era capaz de llevarse una cuchara a la boca y por lo tanto no podían alimentarse. Por lo tanto, teníamos grandes condiciones de hacinamiento. Habían enfermedades infecciosas full. Ustedes, muchachos, no tienen idea de lo que es el sarampión. Con suerte han visto una varicela en su vida. Porque son de una generación que ha recibido las vacunas contra todas las cosas que hasta hace 40 años eran los responsables de las grandes tasas de mortalidad infantil. Yo, por ejemplo, tengo 47 años y yo tuve sarampión al año de vida, justo el año que se estaba introduciendo la vacuna de sarampión en el país. En cambio, yo sé que la mayoría de ustedes eh, que nacieron post año 2000, ustedes nacieron en la época en que ya disponíamos de la vacuna contra el rotavirus. Ustedes van a ver no van a ver enfermedades que yo vi, así como yo no vi enfermedades que vieron mis profesores. Y esta es la historia de la medicina. Si hay tres cosas, y el otro día se los decía en un debate a mis colegas, si hay tres cosas que han cambiado la historia de la humanidad y nos han llevado al estatus en el que estamos actualmente, son, uno, el descubrimiento y desarrollo de la agricultura; dos, el descubrimiento y desarrollo de las vacunas; y tres, el descubrimiento de la higiene. Todo lo que ustedes me quieran decir está de alguna manera vinculado con alguna de estas tres cosas. Díganme lo que me digan y les voy a dar el nexo al tiro. Son estas tres y no hay más. Si Napoleón tuvo
éxito en sus campañas, las famosas guerras napoleónicas, y fue capaz de llegar hasta el Egipto y ser amo y señor de Europa, entre otras cosas, fue porque se preocupó de vacunar a su ejército contra la viruela. Tuvo mucha más visión médica que la que tenían muchos médicos de la época, siendo un general, para la reflexión. Los doctores Saul Krugman y Robert Ward fueron contratados como consultores en enfermedades infecciosas. Más tarde se incorpora la doctora Joan Giles. Y aquí están los tres macabros de esta historia. El primer objetivo que ellos pusieron fue cuantificar la magnitud del problema a través de un amplio estudio epidemiológico. Utilizaron pruebas bioquímicas. Recién se estaban haciendo las pruebas de transaminasa. Transaminasa, muchachos, se refiere a la enzima hepática. Cualquiera de ustedes que haya visto a su mamá, a su papá, una tía, una abuela, una hermana, usted mismo hacerse un chequeo, uno como médico le pide un perfil hepático. A eso se refiere transaminasa. Esto recién, muchachos, se estaba haciendo a mediados de los décadas 60. Cosas que ustedes dan por hecho hoy en día, para ustedes son de una obviedad que hace 50 años no era obvio. Y bueno, en este grupo se veía que la incidencia de la hepatitis era mucho mayor que la estimada a través de métodos clínicos, ¿no es cierto? Y estos investigadores comprobaron que muchos casos correspondían a lo que se llamaba una forma infecciosa o hepatitis tipo A, infección que se transmitía por vía fecal oral. La hepatitis A, muchachos, es una enfermedad infecciosa transmitida por el virus de la hepatitis A. Hay hartos virus de la hepatitis, está la hepatitis A, B, C, D, E, F, etcétera. La vacuna que nosotros colocamos a los niños del año y medio para adelante es para prevenir la hepatitis A. Enfermedad que consiste, ¿no es cierto?, en una infección, una inflamación del hígado, en el cual tiene una tasa de mortalidad de menos del 1%, una enfermedad relativamente benigna, el 20% aproximadamente es en el cuadro clínico, hay un 80% de los enfermeros, de los enfermos, ¿no es cierto?, que pueden tener hepatitis A y nunca tener idea que la tuvieron. Yo, por ejemplo, cuando se estaba introduciendo la vacuna de la hepatitis B en Chile, fui voluntario como estudiante tercero de medicina y ahí descubrí que yo alguna vez en mi vida había tenido hepatitis A y yo no había sabido. ¿Por qué? Porque salí positivo de la hepatitis A. Esa es la que se transmite por alimentos contaminados. A fin de cuentas, heces, fecas, caca. A diferencia de la hepatitis B, con B larga, que es la que se transmite por vía sexual, se considera de hecho ETS, enfermedad de transmisión sexual, o ITS, infección de transmisión sexual, se puede transmitir a través del embarazo, lo que se llama transmisión vertical, o se puede transmitir a través de una transfusión sanguínea. Acá en Chile eso es casi infrecuente. Tenemos una estrictez altísima en eso. Bueno, volviendo al tema de la hepatitis A, pero hago algo la salvedad porque son cosas que ustedes no saben y tengo que explicárselas para que vean de qué estamos hablando. Sabía que esta forma de hepatitis A era de poca gravedad, especialmente con los niños, y además en esta situación parecía imposible reducir el hacinamiento. Esta foto es de la revista Life. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete niños en una cuna. Indigno. ¿Qué hizo el director de esta entidad? Envió cartas a cerca de 5.000 padres, requiriéndoles que devolvieran firmado un cuestionario que contenía la siguiente petición, abro comillas, traducido desde el inglés. Deseo discutir la posibilidad y la conveniencia de retirar a mi hijo esperar el consentimiento de la escuela estatal de Willowbrook para que él o ella pueda vivir en casa. ¿Saben cuántas personas respondieron de los 5.000? 24. Y de los casi 5.000 infantes que habían, solamente 2 niños fueron retirados. Para fines de los años 60, el equipo médico se dio cuenta de que muchos niños tenían dos ataques de hepatitis que parecían estar causados por dos cepas diferentes de virus que causaban la enfermedad. Y ahí se empezaron a dar cuenta que había una hepatitis A y también había una hepatitis B, como se confirmó entonces cuando estuvo disponible la tecnología. Cuestiones que para ustedes son obvias y que van a aprender en bioquímica y en microbiología. Los intentos para adaptar el agente animal al laboratorio de cultivo de tejido habían sido infructuosos. Entonces dijeron aquí, se convencieron aún más que había que experimentar con estos niñitos que ni siquiera eran autovalentes. Ahí está Saul Krugman, el jefe de toda esta investigación. En consecuencia, propusieron exponer
dicho en buen chileno, propusieron que los niños comieran caca a un pequeño número de niños nuevos a la cepa del virus de hepatitis de vuelo, ya fuera ingiriendo una suspensión de virus preparada a partir de la caca de los niños enfermos, o bien inoculándoselo por vía intramuscular o el suero infeccioso. Los niños, comillas, participantes, eran llevados a una unidad especial, la unidad de la hepatitis. Y ahí empezaron a hacer su trabajo, no quiero darle más nada. Y nos dimos cuenta, gracias a este estudio, que la mayoría de los nuevos niños, ¿no es cierto?, se contagiaron de hepatitis, obvio. En estudios llevados a cabo durante los 70 sobre muestras suero congeladas, se detectó que más del 90% de los niños tenían anticuerpos para la hepatitis A y para la hepatitis B. Se sabía que la hepatitis era especialmente leve en niños. Entonces, sobre esto se basaron en que la mayoría de las infecciones eran inaparentes en niños y ninguna había sido mortal. O sea, esta era la justificación que ellos tenían para defender estas transgresiones éticas o vulneraciones, ¿no es cierto?, al estatus de persona humana de estos niños. La infección artificialmente inducida produciría una inmunidad, los niños fueron inmunizados, todas eran justificaciones. Pero la más eh, eh, que más llama la atención es la número 5 cuando dice, solo los niños cuyos padres dieron el consentimiento fueron incluidos. Los niños cuya custodia estaba a cargo del Estado, los niños huérfanos, nunca fueron incluidos. Mentira. ¿Por qué mentira? Esa es la carátula de, de la película Abuelo. Les recomiendo que la vean porque les va a quedar súper claro este asunto. ¿Por qué les digo mentira? Y lo coloqué con un montón de signos de interrogación rojo. Porque resulta que la forma de obtener el consentimiento de los padres cambió durante el tiempo. Y aquí, ojo, soplo, ayuda para los grupos que van a trabajar sobre todo con las transgresiones éticas de los experimentos nazis y todo lo demás, ha sido coerción. Inicialmente se solicitó de forma individual por carta o bien por entrevista personal. Más tarde se empleó una técnica de grupo de tal manera que las preguntas sobre el protocolo pudieran surgir más fácilmente, o sea, por lote y no en forma individual. Y con independencia del procedimiento utilizado, la voluntariedad del consentimiento paterno se puso en tela de juicio y lo coloco en rojito. Cuando se supo años más tarde que algunos padres que deseaban que sus hijos ingresaran en la escuela, se les dijo que la escuela estaba saturada y que solamente había vacantes en la unidad de hepatitis. Vale decir coerción. ¿Usted quiere que lo recibamos? Ok, se lo aceptamos, pero solamente se lo vamos a poder aceptar en la unidad de hepatitis, o sea, donde lo vamos a hacer comer. Según Krugman, desde 1956 los protocolos fueron revisados y sancionados por varias agencias locales, estatales y federales. Es interesante hacer notar que todos los estudios fueron financiados por las Fuerzas Armadas. El objetivo, ahí está la otra carátula de la película, los comentarios. El objetivo del estudio era determinar el curso natural de la enfermedad sin tratamiento alguno. O sea, era hacer qué? Tomar a un niño sano, infectarlo con la hepatitis y ver cómo se desarrollaba la enfermedad sin intervenir en nada. Al mismo tiempo, ya se sabía que inyectando gamma globulina podíamos obtener, ¿no es cierto?, mejoría en estos pacientes. El año 67, vale decir, hoy día es de mucha historia, pero yo quiero concientizarlos a través de la historia. El año 67, vale decir, un año después de la publicación de Henry Bicker, estos autores hablaban de dos tipos de infección distintos, estaban describiendo lo que era la hepatitis A y la hepatitis B. Y esto sale el año 67 y aquí viene una cuestión súper vergonzosa. El año 84, vale decir, casi 20 años después, 17 años después para ser exacto, llama que había rechazado la publicación de Henry Beecher, disculpe, llama que había recibido la población, que había rechazado, ¿no es cierto?, porque Henry Beecher tuvo que ir al New England, todo lo correcto, publica lo que se llama un landmark article, podríamos traducirlo como artículo bacán. Por ejemplo, no sé, pues, si ustedes en la cultura popular dicen, cuando Michael Jackson estuvo en Chile,
una nota del recuerdo bacán. Esto sería un alarma cardíaco. Y rememora, digamos, esta investigación y la publican nuevamente el año 84. Y miren la mentira que se publica. Dice, los recientes estudios de Krugman y colaboradores representan una importante contribución a nuestro conocimiento de la hepatitis que habría sido imposible sin el uso juicioso, ¿ah?, de seres humanos en estudios experimentales cuidadosamente controlados. Este y posterior trabajo del equipo investigador fueron también subrayados por 3 editoriales del Lancet. Lancet es una de las revistas más eh, reputadas de la medicina y la historia de la humanidad, de fines del siglo XIX. En respuesta, el doctor Stephen Golby escribió una carta al editor protestando del amplio apoyo de la revista a este trabajo, con todas las faltas éticas y acciones inmorales que había tenido, y escribe lo siguiente, cito textual, traduciéndolo del inglés. Creo que todo el trabajo de Krugman es injustificable, con independencia de cuáles fueran los objetivos y lo importante que fueran los resultados desde un punto de vista académico terapéutico. Nadie está rebatiendo de que todos aprendimos de la hepatitis y mucho de lo que está ahí es lo que seguimos explicando hoy día. Nadie está colocando eso como tela de juicio, pero es indefendible dar material potencialmente dañino a niños, especialmente a aquellos que además presentan un retraso mental, que no tienen cómo defenderse, con o sin el consentimiento paterno, cuando no es esperable ningún tipo de beneficio para los niños. ¿Qué ganaron los niños? El deber de un Hepatitis. pediatra, perdón, sí, Hepatitis fue lo que les dieron. sí, pues. ¿Y qué ganaron los niños? ¿Una beca para sus Absolutamente. padres? ¿Un Estar en beneficio ese colegio. económico? No. ¿Ah? No, nada bueno, nada. Nada bueno. El deber de un pediatra en la situación de la Escuela Estatal de Willowbrook era intentar mejorar la situación y no aprovecharse de ella para realizar experimentos, con independencia de lo elevado que fuera el objetivo. Enhorabuena, el editor del Lancet aceptó las críticas y negó cualquier justificación de los experimentos. Posteriormente, se empieza, la comunidad científica empieza a moverse y empiezan a aparecer diversas cartas, muchas de ellas apoyando a los investigadores y criticando la postura del doctor Golby y del editor de Lancet. Una de ellas fue escrita por el doctor Geoffrey Edsall, superintendente del Laboratorio Estatal del Instituto de Massachusetts y profesor de la Escuela de Salud Pública Harvard. Y dice, estoy asombrado de la forma ciega en la que el Lancet ha aceptado la postura inclemente del doctor Stephen Golby sobre los experimentos de Krugman y Giles acerca de la hepatitis y la Escuela Estatal de Willow. Repetidas veces se ha explicado que es mejor para el paciente tener una infección conocida, programada y controlada que una infección descontrolada. Claro, como no le hicieron con tu hijo, tonto, sin comentario. 3 meses después, los investigadores publicaron en el JAMA un artículo en el que se sugería que la hepatitis viral de tipo B podría prevenirse y se habla toda la cuestión de la gamma globulina. Acompañaba el artículo un editorial que se lamentaba de las críticas injustas que habían recibido el grupo Krugman y les animaba a presentarse con el título Prevención de la hepatitis viral. Misión imposible y respondiendo en forma muy soberbia, al final, misión cumplida. Bueno, el epílogo de esto, les cuento el epílogo. Las críticas vertidas alcanzaron la luz pública a partir del 1 de enero de 1972. La escuela no admitió más niños y la unidad de hepatitis fue cerrada, afortunadamente. Krugman y sus colaboradores, sin embargo, continuaron publicando resultados. ¿Por qué? Imagínense, muchachos, la brutalidad de información que tenían. Cientos de miles de pacientes estudiados. Es una base de datos exquisita para hacer una y otra publicación.
En ningún momento Krugman o algunos de sus colaboradores mostraron arrepentimiento alguno. Y el año 86, Krugman, siendo entonces ya el único superviviente del equipo investigador, había muerto ya Giles y el otro colega, escribió un artículo en el que revisó toda esta historia. Dicho artículo lo acabó de esta manera, comillas, dijo, estoy tan convencido hoy como lo estaba hace 30 años de que nuestros estudios fueron éticos y justificables. Si alguien cuestiona lo que yo digo y está en todo su derecho, si alguien tiene dudas de todo lo que estoy exponiendo y está en todo su derecho y ojalá lo haga, aquí está la bibliografía consultada desde la fuente misma, no de un difamador de Krugman. Bueno, también leía Golby. Vamos, que el horror, si pensaron que se había acabado, viene la segunda parte. Foto genuina, campos de algodón de Alabama, una región donde hasta el día de hoy existe racismo, donde la población negra es permanentemente denigrada, donde los negros no podían ir a los mismos micros o buses que los blancos. Takishi, Alabama, 40 años, cuenta esta historia. De 1932, acuérdense, previo a la Segunda Guerra Mundial, hasta 1972, guerra de Vietnam, acá en Chile, gobierno Salvador Allende, un año antes del golpe de Estado. Este estudio, que no está en la publicación de Beecher, fue hecho por el PHS, el Servicio Público de Salud norteamericano, y agarraron a una población para estudiar la sífilis. La sífilis, los que no lo sepan, es una enfermedad infecciosa, lo usé por el treponema pálido, es una enfermedad de transmisión sexual que se puede tratar perfectamente con penicilina y curarse, pero de que no tratarse adecuadamente o de ser recurrente, etcétera, puede generar lo que se llama una sífilis primaria, secundaria y terciaria, con las secuelas que van desde alteraciones de los huesos, deformidad de los huesos, alteraciones del corazón, del hígado, etcétera. ¿Ya? Y además puede transmitirse a través del embarazo. Yo durante muchos años en el hospital, cuando armé el policlínico de la especialidad de infectología infantil en el hospital hace ya, ¿cuánto? Más de 10 años, fui referente de la sífilis congénita en la región y me tocaba tratar a los neonatos infectados de sífilis y seguirlos durante un año y medio hasta poder darlos de alta. Este estudio fue financiado con fondos federales, se planteó como un estudio de casos y controles. Casos y controles, muchachos, se refiere, cuando le enseñan metodología de investigación, se refiere a que van a tener dos grupos. En este caso, por ejemplo, 399 pacientes estaban infectados con sífilis y otro grupo, 201 que eran sanos. Ustedes me van a decir, ya, ¿y qué tanto? Si estos gallos estaban infectados, no lo infectaron. Espérense un poco. Aquí vamos a ver dónde viene la cosa antiética. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era comparar la salud y longevidad de la población sifilítica no tratada con el grupo control. ¿Cuándo fue descubierta la penicilina? Se los enseñé. ¿Cuándo, muchachos? ¿En qué década? Hello. Estamos googleando. Ya, googleen rápido. ¿Cuándo fue descubierta? Aló. 1928. Poco antes. 1928 ya se estaba empezando a comercializar. Por lo tanto, para la década del 30 ya teníamos penicilina disponible. Y aquí con rojito
lo que persiguieron estos investigadores era conocer la historia natural de la sífilis hasta la muerte. Cuando ustedes en medicina a sus profesores o a la gente o lean un texto, un paper, lo que sea, y lean la concepto historia natural, cuando uno dice la historia natural de la enfermedad, se refiere como historia natural a que el paciente presenta la enfermedad sin haber ninguna intervención sobre esa enfermedad, sobre todo desde el punto de vista terapéutico. Es decir, historia natural de la enfermedad significa un paciente que se enfermó de tal enfermedad y que la desarrolló como naturalmente se desarrolla la enfermedad sin que exista un tratamiento. ¿Se entendió? Al estudio de Tuskegee, los sujetos seleccionados para el estudio se les ofrecieron, comillas, algunas ventajas materiales. ¿Cuáles eran estas ventajas? Te colocamos micro gratis, te damos el almuerzo y además te damos un bonito para pagar el ataúd si te morís. No incluía el tratamiento de la sífilis. No hubo consentimiento informado. No fueron, cuando digo los negritos lo digo con cariño, no en sentido despectivo, no fueron estas personas de raza negra notificados adecuadamente su diagnóstico. Y se les engañó ocupando un término, diciéndole, you have a bad blood, tú padeces de una mala sangre. Claro, ¿a qué le íbamos a decir que tenían sífilis si después a lo mejor uno de los agilados leía por ahí, si es que sabía leer, porque no los dejaban entrar a la escuela, de que había una cuestión que se llamaba penicilina y te iban a preguntar por qué no la estáis recibiendo? Años 30. ¿Se dan cuenta la foto que les he mostrado? ¿Han visto a alguien de color blanco? Sí, al investigador. Años 30, comunidad científica tenía cierta confianza en el tratamiento de la sífilis, si bien no se disponía de una terapia específica verdaderamente eficaz. Ya en 1936, o sea, 4 años después, y no 40, 4 años después de que había partido este estudio, se comprobó que las complicaciones eran mucho más frecuentes en los infectados que en el grupo control. Y en los 40 ya se sabía de la efectividad de la penicilina en el tratamiento de la sífilis. Por lo tanto, Fernando, ¿qué hubieras hecho tú el año 43 si hubierais sido uno de los científicos involucrados en este experimento? Si para el año 43 ya tenéis distribuida la penicilina por todos lados y sabes de la efectividad y sabes que sirve para tratar, ¿qué hubieras hecho tú? Fernando, Fernando, ¿no fue Fernando? Fernando, ya, una de las Constanza. Chicas, ¿están ahí o no? Sí, profe. ¿Ya? ¿Quién me habló? Que no las tengo. Espérate, voy a abrir acá. ¿Quién me Constancia, habló? Ya. Connie, ¿qué hubieras dicho tú? yo hubiera parado al tiro del estudio. Sí, ya Y si tenemos cómo no, curarlo. ok. Y si eras subalterna, no era la jefe del estudio y no te dejaban pararlo, ¿qué hubieras hecho tú? Me hubiera salido del estudio y hubiera hecho como una investigación aparte como para pararlo. Bien. Esa es la respuesta de un estudiante de medicina de mi curso que debe dar si está entendiendo y dimensionando lo que estoy tratando de transmitir. Eso es, tal cual. Si el resto pensó lo mismo, los felicito. No porque están pensando como el doctor Ledesma, no, sino porque están pensando en forma ética, con el respeto que se merece un ser humano frente a ustedes, cualquiera que sea, y con el respeto y el derecho que significa de que todos deben ser tratados si un medicamento está disponible. Um,
Ya. Fernando, para mí que fue al baño, Fernando. Ahí tienen una fotografía del New York Times. Syphilis victim in USA study went undertreated for 40 years. 40 años, pues, gallo. 40 años, 4 décadas, haciendo pebre a estos negros. En ningún momento se les explicó, se les aplicó tratamiento a pesar de que la penicilina estaba disponible, porque estábamos recién discutiendo. La investigación siguió hasta el año 72. De estos 4 décadas, mis socios científicos sacaron 13 artículos en revistas médicas a partir de este estudio. El año 72, el periodista Jay Heller publicó un artículo sobre este tema en el New York Times, ¿no es cierto? Podría traducirse como escándalo y fin del experimento. Para entonces, ¿cuál era la raya para la suma, chicos? Teníamos 399 participantes, o sea, casi 400 negritos. 28 de ellos, ya estamos hablando, ¿cuánto? Casi el 10%, habían muerto de sífilis. Se murieron de sífilis, habiendo tratamiento. 100, o sea, un 25%, murieron de complicaciones médicas relacionadas. Estas cosas que yo les mencioné. 40 mujeres se infectaron. Obvio, pues si estaban con maridos, estaban infectados. Y nacieron 19 niños con sífilis congénita. ¿Cuál fue la justificación de los investigadores? Comillas. Lo hacíamos para observar el curso natural de la enfermedad. Ahí tienen actores que ustedes han visto en otras películas o en series como en CSI, qué sé yo. Hay un par de películas una película de esto, perdón, em, que es Miss Silver Boys, o se tradució también como de Starsky Airmen. Véanla. Estos dos señores, Herman Cho y Charlie Pollard, bastante añosos ya están fallecidos. ¿Quiénes son? Son gente que, comillas, 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 participó, cierre comillas, 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 en el experimento, por no decir fueron engañados. Perdón, Constanza, sorry, no te había cachado que estaba ahí, para que no se lo pierda la Connie. Estaba recomendando ahí este par de películas que tratan sobre esto, sobre los experimentos de Tuskegee. Ellos dos son sobrevivientes, bueno, a esta altura ya están muertos. Y ustedes saben quién es, Bill Clinton. Bill Clinton fue presidente norteamericano en la década de los 90. Estuvo acá en Chile también. Eh, Presidente que, más allá de hacerse famoso por el tema de la Mónica Lewinsky, en el Partido Demócrata, eh, presidente bastante aceptado a nivel general, y él, esto lo traduje de su discurso, donde él hace una disculpa pública a los 8 sobrevivientes que quedaban, ellos son dos, para esa fecha, en mayo 16 de 1997, o sea, hace 20 años atrás, quedaban 8 sobrevivientes. Estos dos, a 6 más, donde él hace un discurso y hace lo que hasta ese entonces nadie había hecho. Dice lo siguiente: a los supervivientes, a las esposas y familiares, a los hijos y nietos, yo les digo lo que ustedes saben: ningún poder en la tierra puede devolverles las vidas perdidas, el dolor, los años de tormento y angustia. Lo que se hizo no puede deshacerse, pero podemos terminar con el silencio. Podemos dejar de virar nuestras cabezas. Podemos mirarles a los ojos y finalmente decir en nombre del pueblo estadounidense: lo que hizo el gobierno de Estados Unidos es vergonzoso, racista, y yo lo siento.
Vamos, la última parte es mucho más corta de la clase, la penúltima y última. Voy a hacer un aro de un par de minutos, ¿no? Un poquito de agua. Eh, Tengo el micrófono abierto. Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta en estos momentos, que la haga. ¿Nadie va a hacer ninguna pregunta? Ok, digamos. Viendo todos estos horrores, llegamos a la tercera parte de la clase donde nos preguntamos, ¿qué requisitos deben existir para que una investigación sea ética? O dicho de otra manera, ¿qué hace? ¿Qué determina que la investigación científica sea ética? Y esta pregunta de prueba, anótenlo, este nombre se les va a repetir, a los que se dediquen a investigación se les va a repetir muchas veces, es un referente a nivel mundial, en lo que es bioética, sobre todo lo que es bioética de la investigación. Y el Emanuel estableció 7 requisitos para que un ensayo de investigación sea ético. Uno, que tenga validez social o científica. Se lo voy a ir explicando al tiro. ¿Qué significa eso? Que no voy a descubrir el fuego, pues chiquillos lindos, no voy a inventar la rueda, pues. No voy a hacer un trabajo científico para determinar si la penicilina benzatina es efectiva contra la faringoamigdalitis. O sea, no voy a hacer cosas que ya se saben. No, que voy a hacer un experimento donde voy a dejar caer una manzana de 2 metros de altura y la voy a comparar con otra que cae de 1 metro de altura, porque quiero ver si ambos metros, 1 metro y 2 metros, están sometidos a la fuerza de gravedad. Callampa, chanta ese experimento. Eso es antiético. No pueden ustedes descubrir el fuego o inventar la rueda. Eso no tiene valor social o científico. Lo segundo, que tenga validez científica. O sea, no me voy a colocar a hacer experimentos fueron hechos en otros lados y yo acá en Chile, que como este experimento se hizo en Inglaterra, se hizo en Alemania y todos lo han hecho y ya está demostrado, yo en Chile también lo voy a hacer. Ahora, usted me va a decir, oiga, profe, pero usted mismo delante explicó que el cloranfenicol provocaba anemia hepática en Estados Unidos y acá en Chile no, entonces, por supuesto, chiquillos, por supuesto que la hay, por supuesto que hay enfermedades que son más prevalentes en determinados grupos raciales que en otros, en determinadas latitudes que en otras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo estoy hablando de validez científica cuando tú te das cuenta que un trabajo de investigación que ha sido hecho en múltiples centros, han llegado a los mismos resultados, a las mismas conclusiones, y tú querías hacerlo de nuevo. Eso no tiene validez científica. Tercero, selección equitativa de los sujetos. Cortémosla con la discriminación. A los sujetos deben ser reclutados por igual. Cuarto, razón, riesgo, beneficio favorable. ¿Favorable para quién? Favorable para el beneficio. Estamos claros, por ejemplo, ahora que está de moda todo el asunto de la vacuna del COVID, y no sabemos si el día que hagamos las vacunaciones masivas, de repente pueden ocurrir efectos escabrosos, ¿me entendiste? Que a lo mejor nos obliguen a detener la vacunación, o en 5 años más descubramos que hubo un efecto no conocido de la vacuna, de tal vacuna del COVID-19, porque hay varias, y que provocó tal consecuencia y que esto determinó que 5 años después se supiera y de tal manera que eso provocó que esa vacuna fuera sacada de circulación por todo lo que ocurrió. Bueno, ahí es cuando tú diseñas el experimento o la investigación, tienes que tratar este punto de que la razón riesgo-beneficio sea lo más favorable para el beneficio y lo más baja para el riesgo. Por lo tanto, si este divisor es mayor y este dividendo superior, la razón tiene que ser siempre menor de 1. ¿Se fijan? Menor de 1. Si este es 1 y este es 2, 0,5. Pero si el riesgo mayor es 2 y el beneficio es 1, ¿cuál es el resultado? 2. Por tanto, tiene que ser menor de 1. Eso se entiende por favorable. Evaluación independiente. La gran mayoría de los estudios se promueve que sean ensayos controlados, clínicos, aleatorios, randomizados. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo tengo 2 grupos,
A uno le doy la droga, al otro le doy el placebo. ¿Alguien de aquí sabe lo que es un placebo? Es una sustancia que se administra a los pacientes sin efecto activo. Excelente, doctor. Muy bien. Eso es máximo. Bien. Por lo tanto, eh, la idea de que un ensayo clínico sea, ¿no es cierto?, doble ciego, ensayo clínico, la randomizado, doble ciego. ¿Qué significa doble ciego? Que cuando yo tengo estos dos grupos, un grupo recibe la droga y la otra, como bien decía Máximo, recibe una droga inactiva o llamada también placebo, yo no sepa como investigador cuál era el grupo que está recibiendo la droga y cuál es el que está recibiendo el placebo. Y a su vez los sujetos reclutados para la investigación no sepan si están recibiendo el placebo y no sepan si están recibiendo la droga. ¿Se entiende? Para que así esto no pueda ser manejado. Y obviamente que todo esto se explica, ¿dónde? En un consentimiento informado, donde a mí me dicen, yo, Patricio Ledesma Trujillo, tanto, me comprometo a ser sujeto. Se me ha explicado todos los riesgos, acepto bajo mi responsabilidad que esto no se me ocultó información y tengo muy claro que me va a ser administrada una droga que la cual no sé si me va a producir efecto o no, pero yo acepto la responsabilidad de ello, ¿ya? Y por último, respeto por los sujetos inscritos. ¿Qué significa respeto por los sujetos inscritos? Por ejemplo, que si un sujeto fue reclutado por una investigación que dura 2 años, y el sujeto ha ido a todas las veces que tiene que ir, citado y todo lo demás, y al año se le paró la cola, como se dice en buen chileno, y se quiere retirar, él se puede retirar y no debe ser presionado para que no se retire. Aspectos normativos legales internacionales en Chile. Sé que esta cuestión los va a aburrir, pero es necesario que se los enseñe. Con esos 4 que se recuerden y que se los voy a preguntar en la prueba, suficiente. El Código Nuremberg, que ustedes saben que partió cuando termina la Segunda Guerra Mundial, año 47 parte de este código, la Declaración de Helsinki, el informe Belmont, las normas SIOMS. Picadito cortito. Estos documentos se escribieron, y esa es la pregunta prueba que les voy a hacer, esa es la respuesta. Estos documentos se escribieron en respuesta a sucesos específicos y tienden a centrarse en los temas que lo instigaron. Por ejemplo, el Código Nuremberg formó parte de la decisión jurídica que condenó la atrocidad de los médicos nazis. La Declaración de Helsinki se desarrolló para remediar las lagunas percibidas en el Código Nuremberg. Acuérdense que viene el año 64 hasta venía el 45-47, especialmente relacionadas con los médicos realizaban investigaciones pacientes, todas las que de mucho visto. El informe Belmont se hizo para proporcionar un marco filosófico, la regla y reglamento desarrollados para responder a los escándalos de investigadores norteamericanos como lo que le acabo de contar. El caso de Willowbrook, ¿no es cierto?, de New York, y el caso de Tuskegee de Alabama. Y las normas SIOM, que son como las que más usamos actualmente, fueron concebidas para abordar la aplicación de la Declaración de Helsinki y los países en desarrollo. ¿Por qué se lo digo? Porque Chile, comillas, es un país en desarrollo. Y esto estuvo especialmente auge cuando empezó todo el asunto de la experimentación para el tema de buscar una vacuna para el SIDA. Entonces nuestra comunidad científica actual es muy diferente de lo que había hace 40 años atrás. Pero ¿qué pasa en Chilito? En Chilito tenemos estas 5 leyes que están, o normativas que están relacionadas con la investigación. La más importante, y es pregunta de prueba, ley 20.120, léanla, son 3 páginas en español, BCN, Biblioteca Congreso Nacional, gratis, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana. Así se redacta. Año 2011 salió el reglamento, pero la ley existía desde el año 2005 o 2006, o sea, la tuvimos 5 años sin poder usarla porque la ley no tenía reglamento. Además tenemos la norma técnica 57, que esta data del 2001, respecto a los ensayos clínicos, una normativa elaborada desde el MinSal. Además tenemos 3 leyes que no tienen que ver con investigación, pero están relacionadas con esta. La ley 19.628 sobre la protección de la vida privada, la ley 20.584, que es la famosa ley que se la he mencionado tantas veces, muchachos, la ley de deber y derecho al paciente, que es del año 2012, y la ley 20.850, que es la famosa ley Ricardo Soto,
que tiene que ver con todo este tema de que enfermedades, ¿no es cierto?, catastróficas que requieren, ¿cómo se dice?, fármacos, aún no existen, que están en experimentación, etcétera, o que algunos son muy carísimos, hay un compromiso en la industria farmacéutica a tratar al paciente si el fármaco resulta efectivo. Vale decir que la utilidad que tú le sirvas a la ciencia como sujeto de investigación no se quede solo ahí, y que tú también tengas el derecho a recibir el tratamiento y no tener que comprar. Este tema ha sido súper complejo, después podremos hablarlo en otro momento, en una hora de la clase, en honor a la hora. Ha sido súper complejo la introducción, lo que ha significado las limitaciones para los investigadores. Finalmente, y esto vamos a tener una clase, y con esto terminamos, eh, así como existen los comités de ética en el hospital, esto se los voy a mencionar porque hay una clase dedicada a esto. Existen los SEC, que la Universidad de Tarapacá tiene uno, donde yo también participo, que preside el doctor en biología, señor Omar Espinosa, que se llama Comité Ético Científico o Comité Ético de la Investigación. Son sinónimos. Existen en Chile unos 40 o 45 comités acreditados por el Ministerio de Salud. Nuestro Comité Ético Científico de la Universidad de Tarapacá sí está acreditado y sí está controlado, supervisado por la... No controlado, es mal el sustantivo que estoy ocupando. Está supervisado y, como se dice, acreditado por la Seremi local por 3 años. Así que tenemos todo en regla. Estos comités tratan los aspectos éticos, técnicos, legales de la experimentación del ser humano. No necesariamente pertenecen a un hospital o a una universidad. En el caso de nosotros, pertenece a la universidad, pero es independiente. Y yo, por ejemplo, represento al hospital en este comité. Hay un cura, por ejemplo, y hay un abogado, etc. Puede responder al análisis de protocolos provenientes de diferentes centros de ciudad. A nosotros nos llegan trabajos hasta del extranjero, trabajos en inglés incluso. Están compuestos por diferentes tipos profesionales y eso es lo bonito. Habemos médicos, abogados, filósofos, sociólogos, curas, asistentes sociales, gente investigadora de carrera, etcétera. Por lo tanto, somos pluralistas y pluridisciplinarios y debemos ser competentes, independientes y tener un rol subsidiario del sujeto de investigación. Nosotros tenemos la responsabilidad, muchachos, de ir a supervisar los trabajos, no de meternos. Pero si, por ejemplo, nosotros probamos un trabajo donde van a provocar, van a ensayar la vacuna del COVID acá en Arica, y esto va a durar un año, nosotros a los 3, 4 meses podemos dejarnos caer. Hola, señor investigador, buenos días, venimos del SEC de la UTA, cuénteme qué están haciendo. Señora, buenos días, ¿a usted le acaban de poner la vacuna? Uy, sí, usted está regularmente capaz, cuénteme, ¿cómo le aplicaron el consentimiento informado? ¿Qué le informaron? Pa, 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 pa. ¿Por qué? Porque si queda una embarradita, muchachos lindos, nos podemos ir presos. Los comités éticos científicos, se aprueban algo y lo supervisan mal, o algo que se aprobó, que transgredió normas éticas, jurídicas y los demás, con, ¿cómo se dice?, con consecuencias nefastas para los seres humanos que actuaron como sujetos de investigación, nos podemos ir presos, porque somos imputables. That's all. Ok, ok. Ya. ¿Dudas, preguntas? Y terminamos la clase. Hello. ¿Duda o pregunta? Por mi parte, ninguna. ¿Ninguna, Máximo? Ya. ¿Y qué vais a hacer ahora cuando queráis ganar puntos para la beca y ser un médico bacán y vayáis a tus congresos primero estudiante de medicina? ¿Qué vais a hacer ahora con tus investigaciones? ¿O no vais a hacer investigaciones? Mm, no me gusta mucho la Mm, investigación, pero si ya, las hago, voy a actuar dentro de todos los marcos de la bioética. perfecto. ¿Por qué no te gusta mucho la investigación? En realidad es por la matemática. Ah, pero para eso
hay gente que siempre sabe más que uno, pues gallo, hay gente que es experta en metodología, ¿tú crees que yo me lo sé todo? Jamás, pues, estoy muy lejos de eso. A eso te asesoré con un buen estadístico, te averiguáis primero, oye, ¿cuál es el método? Y hoy día hay software, hay cuestiones que te hacen todo, así que si eso es tu temor, reticencia, todo, no lo consideres. Distinto es que me digáis, no, es que a mí me conmueven los seres humanos, no, es que yo no soporto ver agujas, no, es que yo me... Ahí otra la onda, pero no le tengáis miedo a la matemática, no le tengáis Es miedo el a la mayor matemática. miedo de toda mi vida. No le tengáis miedo a la matemática. La matemática es muy bonita. Yo no era ningún bacán en matemática, pero mira, y la matemática me ha seguido toda mi vida. Cuando hice mi magíster en bioética social y salud pública, tuve que igual, ¿me entendís? Tuve epidemiología, salud pública y toda la cuestión, y volver a retocar matemática, volver a hablar temas de investigación y todo lo más. Pero hoy en día, olvídate, está todo con software, te asesoráis con un bioestadístico, la universidad está llena, bueno, no le tengáis miedo, en absoluto. Rocío Altamirano, ¿estáis por ahí? Se fue la Rocío. Siempre la Rocío Altamirano no la pillo. Me escribe en el chat, profe, se me cayó la señal. Cristian Gutiérrez, ¿estáis por ahí? Ya estoy, profe. ¿Ya? ¿Qué pensáis hacer con si algún profe te invita a participar de algún proyecto de investigación? ¿Aceptaríais al tiro? ¿Depende del tema? ¿O vamos a todas nomás? O sea, yo creo que depende del tema y obviamente si está bien enfocado éticamente. Ya, de acuerdo. Ok. Muchachos, se aclaró la duda con lo que les expliqué delante respecto de la pregunta de la prueba sobre el tema de Beecher y cuál era la correcta, o todavía está la duda para aclarárselos. Profe, Sí, Daniela. profe, una pregunta. En los casos que usted nombró, generalmente ¿Mm? los médicos como que salían impunes, pero en la actualidad, o sea, obvio que eso está más controlado. ¿Quién los juzga? Ah, qué bonita pregunta. Muy buena pregunta. A ver, a ver. Voy a hablar de Chile. Chile, año 2021. ¿Ya? Lo que pueda pasar para atrás no me hago responsable. Hoy día en Chile 2000 ¿qué tenemos? Tenemos ley de investigación, ley 20.120, con reglamento. Vigente, vigente. Tenemos ley 20.584, deber y derecho fácil, con reglamento. Vigente, vigente. Tenemos normativa, bla, 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 bla. O sea, desde el punto de vista de jurisprudencia, tenemos elementos legales, vigentes, aplicables, de conocimiento tanto por parte de la comunidad científica como por parte de la comunidad jurídica, como en menos proporción por parte de los usuarios. Por lo tanto, por lo tanto, cuando tú preguntas quién lo juzga, en primer lugar, eh, antes del juzgamiento existe un filtro que pasa por cualquier comité ético científico que tenga que revisar el trabajo de investigación tuyo o del grupo en el que participas. Y esa instancia en que tú presentas tu trabajo de investigación, pueden pasar 2 o 3 meses para que te respondan y te lo autoricen. Y justamente se van revisando todos aquellos eh, aspectos legales o éticos que puedan ser cuestionables. Eh, Yendo a la parte que tú estás diciendo de juzgar. Imagínate que, por ejemplo, de producto de una investigación en la cual participaron 50 personas, terminaron falleciendo 4. Se hacen las denuncias correspondientes, las fiscalías investigan y las investigaciones van a partir desde lo que hizo el comité ético científico que evaluó esos trabajos hasta lo que hicieron los grupos investigadores.
y de acuerdo a eso se establecerá si hay o no hay responsabilidades y cuáles de estas son. Las sanciones obviamente van a depender de cuánto es el daño y del rol, obviamente, del dolo eventual que pudo haber habido en ese sentido. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI y en Chile, yo he visto cambiar mucho, muchísimo los últimos 10 años, que he estado dedicado 100% a la bioética. eh, He visto cambiar mucho la realidad de este país en términos de la responsabilidad que existe ahora en investigación médica científica a nivel nacional. Ya no es como era antes. No estoy diciendo que antes se tapaban con tierrita las cosas. No, 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 por favor, no me vayan a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que hoy día existen las herramientas legales en pro de la seguridad de los pacientes. Y eso tiene respaldo legal. Eso te podría decir. Lo demás ya sería entrar a hilar más fino, no, no quiero la tela. ¿Quién más? Oye, alguien me está acá, profe, una compañera que está en la sala espera y si la puede dejar entrar. Ah, a ver. La Rocío Altamirano, pues otra vez. Ahí está la Rocío, ¿viste? Rocío. Sí, Ah, ya. No, es que yo había preguntado por ti, pues no estaba ahí, pues. estaba en la sala de espera. Ya, ok. Oye, ¿quién me escribió acá que quería? Ah, voy a abrir la. Espérate, tengo abierta la cámara, ¿no? Sí. Para la próxima clase le hago el tour, pero mira, ahí voy a mostrar algo. Hay algo que estoy en mala posición con el computador. Ahí hay algunas cositas, son algunas réplicas de espada. Lo que pasa es que, mira, estoy aquí en este momento en el comedor de la casa. El comedor, allá se ve algo la cocina. Otro día les voy a hacer un tour que no voy a estar amarrado por los cables. Y acá tengo muchas cuestiones medievales, que es una de mis aficiones, de réplicas de espada y cuestiones de la Edad Media y otras cositas, así que ahí se las puedo mostrar. Si alguien de ustedes me preguntaba el otro día. Así que para la próxima clase ya le hago que va a ser más cortita, le hago un tour y les muestro algunas cositas. Y acá estoy ahora en el comedor. Ya, ¿quién más? ¿Tienen prueba mañana? No, porque todavía estamos la semana después de la de receso, entonces no pusieron ninguna evaluación para esta semana. Ay, verdad, pobrecito, se pueden estresar los niños, qué horror. Ya, oh. Menos mal que le hice la prueba antes. Después se van a dar Profe, cuenta. Sí, profe, sobre eso, dale. que en la primera prueba que no se Espérate, olvidara que que, no te escucho bien. Espérate, Daniela, espérate un poquito. ya, ya, Repíteme, por favor, todo, que no te oigo. que Por respecto a favor. las Dale. pruebas, que no se olvidara que en la primera había una alternativa que creo que estaba Ah, incorrecta. Daniela, espérate, ya, de nuevo, por favor, dale de nuevo. Ahora te escucho bien, por favor. ¿Soy yo? No sé si es mi internet. Sí, Si quieres se lo escribo. es la conexión de es la conexión de internet que me acaba de avisar que estaba inestable, hizo un movimiento acá, y ahora ya se estabilizó. Ah, Ya, ya. te escucho. Es que era sobre las pruebas que no se olvidara que en la primera había una que estaba mala. Ah, no, 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 está claro. Ese fue un temática y lo van a rectificar, según me explicaron. Menos mal que me hiciste acordar porque voy a preguntar en qué va, ¿ya? Así que se arregla de aquí a fin de año. ¿Mm? Gracias, profe. Ok. Profe, ¿Qué otra duda o comentario? Bien, profe, ¿se escucha? Luisa, sí. yo Luisa, tengo una duda, pero respecto a cómo van a ser las evaluaciones de taller, se supone que vamos a tener una pura nota en taller, que sí, va a ser el seminario. pero esa nota, te cuento, a todo esto, perdona, Fernando me pidió, tengo que ser bien, bien hombrecito y colocar la cara. Fernando me pidió el otro día que les mandara la este y yo, como estaba subrogando la unidad de emergencia del hospital, he estado con mi cabeza con mil cosas, así que se lo
lo voy a mandar ahora. Yo quedé de mandárselo a segunda. Y le voy a mandar hoy día todo lo que ya le expliqué, pero se lo voy a mandar por escrito con el tema del taller. Qué bueno que tocaste el tema, así que te pido disculpas, Fernando, te lo mando hoy día. Eh, Respecto a lo que me estás preguntando, sí, es cierto que es una nota que vale el 30% de la nota final, pero ojo, que esa nota se construye no tan solo de la presentación que van a hacer ese día, esa nota se va construyendo de esa presentación, se va construyendo del interés y que van manifestando lo que, la capacidad de investigación que van haciendo, lo que me informen los ayudantes alumnos, etcétera. Así que no vayan a pensar de ninguna manera que cómo se llama, que todo va a estar determinado por solamente la presentación de ese día. Es una nota que se va construyendo. Normalmente se ha construido sobre tres bases. Una nota colectiva grupal de ese día. Dos, un avance, que eso lo vamos a coordinar. Y tres, cuando yo tenía la oportunidad, hasta el año pasado, de trabajar cara a cara y verlos ahí en vivo y todo lo demás, era una nota también individual. Ahora voy a ver qué voy a evaluar como tercer rol, ¿ya? Así que eso es Luisa. De todas maneras, si les sirve de información, la nota más baja en todos los años de los seminarios, creo que la nota más baja ha sido como un 6.3, un 6.4. Habitualmente promedian el 6.5, 6.7. Y en algunos casos han llegado al 6.9 o 7. Ah, ya, profe. Y otra consulta respecto a la presentación. ¿Ese día tenemos que hacer una presentación en vivo en ese momento o podemos traer, por ejemplo, un video que hayamos grabado de toda la información y presentar solamente el video? Ambas dos, como ustedes quieran, como ustedes quieran, como ustedes quieran. Si quieren, salir, no sé, por los 9 o los 10 del grupo, ocupando sus 40 minutos de presentación y me presentan el video fluido donde hablan los 9, ok. Pero yo al final del video, todos aplaudimos, yo voy a empezar a interrogar a cualquiera de los 9. Por lo tanto, esto exige que los 9 o los 10 que formen parte del grupo, o los 7, los que sean, dominen a cabalidad el tema, independiente que uno haya trabajado más la introducción, el otro haya trabajado más el objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, otro grupo irán a hacer de los 40 minutos que les toca, van a presentar un video de 15 minutos y los otros 25 minutos van a estar hablando todos en el momento íntimo. También, esto queda a libre albedrío. Ah, ya, profe. Esa era mi duda. Ok. Profe, ¿usted sabe por casualidad cuándo se cierra definitivamente el semestre? ¿En qué fecha más o menos? Según me dijeron, que había plazo como hasta el 15 de enero. Yo quiero cerrárselos, yo en lo personal quiero cerrárselos para Navidad. Mm, No quiero tenerlos en enero, porque yo no sé qué va a pasar con las otras asignaturas. ¿Me entienden? Entonces, y aquí un poco, bueno, se lo iba a decir en otro momento, pero te lo digo ahora. Por eso es que con el doctor Sudí nos hemos preocupado de pasarle toda la materia al tiro, porque resulta, y dejar un poco el taller más freelance para ustedes, porque a mí no me conviene que quede la escoba ahora, con lo del 10%, no el 10%, haya revolución social de nuevo, y junto con el problema de la pandemia, venga todo un momento en que nos digan, oye, desde la vicerrectoría dicen que tienen que suspender el año académico ahora y que tienen que establecer una forma de recuperar tiempo perdido en enero y todo lo demás y seguir pasando materia. No, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué pasa? Toda la teoría yo ya se la voy a tener lista para 7 días más, 10 días más. Vamos a haber pasado toda la teoría y de ahí se van a concentrar básicamente en el seminario. Y les queda una pura prueba conmigo, chiquillos, que la van a tener creo que la segunda semana de diciembre, si es que no estoy equivocado. Entonces después se van a dar cuenta que con el doctor Sudí les hicimos un favor. Cuando estén todos urgidos, que el doctor Hedge, el examen de anatomía, que la prueba de matemática, la cual le tiene terror, el máximo,
Se van a acordar, ay, qué bueno que en ética ya no tenemos que presentar el puro torneo, tenemos todas las pruebas rendidas. ¿Me cachan la idea? Sí, profe, sí entiendo. Gracias, profe, por la Esto ya lo explicación. viví el año pasado. Yo les alcancé a hacer las 3 pruebas y resulta que no pudimos hacer la representación de los seminarios porque vino la revuelta social y los cabros también se fueron a paro y todo lo demás. Y menos mal que yo les tenía pasado el 85% del programa, con lo cual no tuve que hacerlos recuperar clases en enero. Como tuvieron que recuperar en otros ramos, les tuvieron que mandar guía y en enero estaban respondiendo y mandando cuestiones desde Curacautín, desde Puerto Montt y todo lo demás, a cerrar los años. Yo no tuve que hacerlo. Me lo terminaron agradeciendo. Y ahora estoy actuando de la misma manera porque yo no sé lo que va a pasar de aquí al 31 de diciembre. Las cosas en este país también, ¿cómo decirlo? Están bien de fierro caliente. En cualquier momento te puedes quemar. ¿Qué más? Profe, disculpe, sobre la ¿Sí? prueba final, ¿va a haber Iván. alguna nota de exhibición? ¿Sí? Estáis hablando del examen final. Sí, Ujú. hay una nota de exhibición que es 6.8. Ah, ok. 6.8. Ya. No, depende, yo hago una media, pero más o menos la nota de exhibición puede estar entre un 6 y un 6.2, que habitualmente es el promedio de mis cursos. Ah, ok, gracias, profe. ¿Ah? ¿Qué cosa, Iván? No, le agradecía por responder la pregunta. Eso no. Ya. Ahora, hay un detalle, yo no tengo ninguna obligación de ofrecer exhibición. Es más, tengo la obligación de tomar examen. Eso es lo que me coloca a mí la vicerrectoría académica. Lo que pasa es que uno tiene una deferencia, si los cursos son buenos y todo lo demás, y habitualmente yo siempre pedí un 5.8 para asegurarme que nadie dé examen. Pero hay de ustedes, algunos que tengan un promedio bajo 5.8, porque el examen lo tomo oral. Y hasta ahora, los 5 años que tengo a cargo este ramo, no le he tomado examen a nadie. Espero que ninguno de ustedes sea el primero. No voy a colocar al doctor Sudí para que les tome examen. Y ahí les va a decir, no, esto no existe.